porque bueno, migrar duele de formas que nadie te advierte, pero también al final eres una persona, has crecido tanto que vuelve, digamos, sacas otra persona dentro de ti más fuerte y más resiliente. Entonces, cuando yo le digo a la gente son las expectativas, es porque hay que hacer expectativas reales, ¿no? Eh, Llegar acá y empezar a ver la realidad de las cosas y luego empezar a hacer tus metas, no hacer tus metas desde, digamos, escenarios en los que tú ni siquiera los has probado. De construir ese concepto, me tocó hacer un proceso muy fuerte con terapia psicológica y empezar a reconceptualizar quién era Laura, porque claro, yo, ¿quién era Laura? Yo decía, cuando la psicóloga me preguntó, bueno, cuéntame de ti, yo, no, yo soy comunicadora social, me dijo, no, yo no estoy preguntando qué haces, yo estoy preguntando quién eres. Mierda, y yo quedé en como 2 sesiones tratando de reconstruir esos pedazos de mí que se habían perdido, ¿verdad? Entonces ya después puedes decir, ah, bueno, yo soy una mujer feliz, yo soy una mujer solidaria, buena hija, a redefinirme por los valores. Y siempre le digo a la gente, como pierden esa capacidad de poder ejercer su carrera, acá tu profesión no te define. Y es más, si tú eres abogado, tú eres abogado porque tu título no te lo quita nadie, tu experiencia no te lo quita nadie. Que ahorita no puedas ejercer es otra cosa, pero empecemos a reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra esencia para que esa seguridad y ese estancamiento puedan salir, podamos salir de esa etapa. One, two, three, four. ¿Es posible reconstruir tu vida desde cero en un país nuevo, cuando todo parece estar en tu contra? En este episodio nos acompaña Laura Calderón, influencer colombiana y guía de miles de inmigrantes, que nos va a revelar cómo transformó su crisis emocional, financiera y laboral en un propósito, en comunidad y en empoderamiento. Y si no lo has hecho todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios que Saludablemente Mujer tiene para ti. Wow, Laura, bienvenida. Hoy vamos a hablar de un calvario a una vida plena en Estados Unidos como inmigrante, y cómo convertir esa crisis en oportunidades de crecimiento. Así que voy directo, Laura, con la primera pregunta. ¿Cómo lograste salir de un hueco emocional y financiero y laboral en Estados Unidos? O sea, Vale y yo somos inmigrantes. Muchas de las personas que nos escuchan también son inmigrantes, no solamente en Estados Unidos, sino por fuera. Y sabemos lo duro que puede ser, no solamente la parte emocional, sino la financiera, dónde consigo trabajo o reinventarnos porque tenemos que cambiar toda nuestra carrera. Entonces, ¿cómo lograste salir de ese hueco? Bueno, primero, Yanni y Vale, quiero darle las gracias por invitarme a este espacio tan espectacular para mujeres. Yo sé que cuando uno cuenta su historia, de una u otra forma empodera a los demás y para eso estamos como para apoyarnos. Entonces, ¿cómo pasar de un calvario a una vida feliz? ¿Cómo fue esa transición en mi vida? Lo primero fue que yo abracé el cambio porque yo era una persona que siempre tenía esa creencia limitante que los cambios traían cosas negativas, ¿verdad? Y de pronto, cuando uno se muda a un país nuevo y las cosas no salen como las esperabas, porque las expectativas te mataron todos tus sueños, eh, tu mente empieza a decir como, ¿por qué me vine a este país? Los cambios no son buenos, yo tenía que quedarme en mi zona segura, en mi cajita, en mi país, con mi gente, ¿verdad? Y se te vuelve como que cada cambio es una oportunidad negativa. Entonces estás en un trabajo donde te explotan o que no te gusta, que te hace extremadamente infeliz y te quedas ahí porque tienes en tu mente esa creencia limitante que los cambios son negativos. Entonces lo primero fue darme cuenta que los cambios vienen a enseñarnos cosas. Y lo segundo fue también abrazar el proceso de adaptación y poder ver que la adaptación no es ese destino final, sino es como esa carrera que te va a llevar a ese destino final. Entonces, como gozarme ese trasegar y poder sentir que la adaptación me estaba cambiando para llevarme a un nuevo destino, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas. Y la tercera, sin duda alguna, fue poder ver las crisis como oportunidades de crecimiento y es simplemente cambiar la perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio, cuando yo estaba recién llegada, que estaba viviendo en casa de alguien y estaba viviendo en una habitación y bueno, se armó como todo un chisme muy feo y muchas cosas pasaron. Yo lloraba mucho y yo decía, ¿por qué? Bueno, me toca irme de esta casa, pero lo que no supe al final, o sea, unos años después, es que si no me hubieran echado de esa casa, pues no tuviera hoy mi casa propia, porque me hubiera quedado dentro de esa comodidad, dentro de lo que yo veía que tenía todo al alcance,
¿verdad? Porque para llegar a eso, primero me echan de esa casa, luego consigo mi sitio propio, perdón, compartí apartamento con otra persona, pero empecé a comprar mis cosas, luego viví en el apartamento de mis sueños, ese que vi por internet que yo pensé que no podía pagar nunca, y luego de eso compré mi casa. Entonces es como ver qué sabroso es, eh, digamos, poder avanzar. Entonces todo es con el cambio de perspectiva, ¿no? Ujú. Qué lindo, Laura. Y me encanta, voy a retomar algunas cosas interesantes que dijiste. Yo en todo mi proceso de reinventarme también, después de trabajar 20 años en el mundo corporativo y ahorita ayudando a las mujeres a pasar esas transiciones de vida, porque pasamos por muchas cosas, ¿no? Y tú dijiste algo que me encantó, porque dijiste abrazar el cambio. Y muchas veces cuando nosotros vemos el cambio y tratamos de frenarlo, pues con todas nuestras ganas y ponerle una pared, ahí es cuando se hace más difícil todo y uno tiene que aprender a dejar soltar y confiar en el proceso, ¿no? Por eso pienso que esa frase que tú dijiste, abrazar el cambio, me llenó. Y justo tengo una charla que se llama Abraza el cambio. Entonces dije, wow, Ah, sí, mira. porque cuando hay una frase que siempre repetimos Vale y yo, y es cuando uno se enfoca en el dolor vas a seguir sufriendo, pero cuando te enfocas en la lección vas a seguir creciendo. Y aquí tú no te enfocaste en el dolor, o sea, que sí, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que sí es duro mudarse para otro país, sí. Que uno está metido en un hueco emocional, financiero, laboral, sí, de repente sí, o puede ser si saliste de una relación o tuviste la pérdida de un ser querido, todas esas cosas te hacen como caer en un hueco, pero cuando uno aprende a verle y cambiar tu perspectiva, porque fue lo último que dijiste en la pregunta, cuando dijiste cambiar tu perspectiva, es como decir, ok, que es otra de las cosas que yo siempre me pregunto. En vez de preguntarme por qué a mí, por qué me divorcié, por qué me cambié de país, por qué no me salen las cosas, por qué un cliente me dijo que no, digo, ¿para qué? Ok, entonces si un cliente me dijo que no, ya va, le estoy llegando como debo llegarle, le estoy haciendo la propuesta que es. Entonces lo enfoco como es algo positivo para yo aprender a seguir evolucionando. Entonces me pareció súper lindo lo que dijiste y quería como hacer un parado ahí, ¿no? Mi vale, no te escuchamos. Espérame. Ahorita, dale otra Creo que vez. sí. A ver ahí. Ahorita sí. Ah, ya, perdón. Lau, bienvenida, gracias por acompañarnos. El tema que estamos tocando hoy en día a mí por lo menos, y creo que a Yani también, y a muchos de los que nos escuchan y nos ven, nos toca el corazón porque somos migrantes y hemos llegado a este país. Yo a mi caso hace 17 años y no puedo negar que la transición fue difícil. Yo llegué con trabajo a este país, yo llegué con muchas ilusiones, me estaba por casarme y tal, pero sin embargo fue un cambio duro porque dejar a veces tu zona de confort, tu burbuja, de lo que tú decías, tu gente, lo que conoces, tu círculo, moverte, aunque no te convenza dónde estás, pero moverte de ese lugar porque es lo que conoces, es difícil y es duro. Em, Sin embargo, creo que aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades también. Y creo que si uno sabe encontrarlas, sabe dejar el miedo de lado, no es fácil dejar el miedo de lado, pero hace no sé, como que agarra todas las fuerzas que tiene dentro de sí y dice, voy a tomar las oportunidades. El país es tan generoso que te lo devuelve, de verdad. Como tú decías, tú querías un departamento maravilloso y tal, pensabas que no lo ibas a tener y poco a poco, con trabajo, porque eso sí, con trabajo y dedicación se van logrando las cosas, no es duro, con sacrificio también. Y yo he visto en estos años que vivo acá, cómo la gente, cómo hemos ido evolucionando y creciendo, pero tú que trabajas directamente en estos temas y ves a muchos migrantes que llegan a este país, ¿qué puede ser aquello que los haga sentirse estancados en lugar de seguir levantando el vuelo y tener esas fuerzas para sobresalir, que es para lo que muchos de nosotros venimos de este país? Las expectativas. Miren, cuando uno llega a este país, uno dice, bueno, yo en un año tengo tal cosa, en 6 meses voy a hablar inglés perfecto, en tanto tiempo ya voy a tener no sé cuántos dólares, miles de dólares en mi país de origen, voy a comprar una casa, le voy a comprar esto a mi mamá. Y lo que uno
lo que no se cumple, cuando esas expectativas no se cumplen, es cuando vienen todos los bajones emocionales y por ende todos los bajones en tu vida. Porque bueno, migrar duele de formas que nadie te advierte, pero también al final eres una persona, has crecido tanto que vuelve, digamos, sacas otra persona dentro de ti más fuerte y más resiliente. Entonces, cuando yo le digo a la gente son las expectativas, es porque hay que hacer expectativas reales, ¿no? Ujú. Eh, Llegar acá y empezar a ver la realidad de las cosas y luego empezar a hacer tus metas, no hacer tus metas desde, digamos, escenarios en los que tú ni siquiera los has probado. Eso por una parte. Y lo segundo, que cuando empiezas a hacer una vida, ¿verdad? Vienes que el idioma, que la casa, que el abogado, que tantas cosas y empiezas a subirle el volumen a lo que te dicen los demás, no, aquí los migrantes tienen que sufrir, aquí tienen que tener los trabajos, o no importa si llegas con visa, sin visa, con inglés, sin inglés, el proceso de adaptación, cada quien carga la cruz que más le pesa, ¿verdad? Entonces, empezamos a subir el volumen de lo que te dicen los demás. No, tú vas a trabajar en televisión, ya eso aquí, no, no, y esto aquí es una competencia y no lo vas a lograr. Ah, tú eres ingeniera, nunca vas a ejercer tu carrera, aquí te toca lavar platos. Entonces tú empiezas a subir el volumen a los demás y se apaga tu voz interior. Esa persona que llegó con una maleta, con esos sueños, con esas expectativas, nunca más volviste a escuchar su voz. La apagaste. La apagaste número uno porque tenías expectativas que no se te cumplieron y la apagaste número dos porque empezaste a creer todo lo que dicen los demás y empiezas a crear una nueva realidad, ¿no? Sí, aquí los inmigrantes tenemos que trabajar duro y ser infelices. Aquí los inmigrantes no tenemos derecho a ser felices. Aquí se trabaja todo el tiempo. Aquí no hay tiempo para socializar. Aquí. Y te conviertes en esa persona, te conviertes en lo que el colectivo dice que tienen que ser los inmigrantes y no le das la oportunidad a tus sueños de ir. Entonces, el estancamiento empieza en uno y termina en uno. Nadie, otra persona externa a ti no tiene la potestad, ni el poder, ni la capacidad de sacarte de ese estancamiento, porque igual pueden venir a presentarte una oportunidad muy buena, pero tú mismo te puedes cerrar las puertas por el inglés y decir, no, no, que mi inglés no es suficiente. Me pasó a mí, yo quería ingresar al mundo, yo soy comunicadora social y periodista, y yo quería ingresar, mi sueño número uno era trabajar en una cadena de televisión acá, hispana. Apliqué muchas veces y en todas me dijeron que no. Y también tuve la oportunidad de hacer una entrevista para ser la asistente ejecutiva de un ejecutivo de una cadena de televisión. Y bueno, todo iba bien, les gustaba mi background porque tenía temas de experiencia en temas de televisión, no sé qué, medios de comunicación. Y un momento cuando me preguntaron por el inglés, yo misma me cerré la puerta porque yo dije, no, o sea, yo no sé si sea capaz porque de pronto mi inglés no es tanto, claro, pues yo me dije que no. Siempre digo a la gente, dejen que los demás le digan que no, confíen en sus capacidades, ¿verdad? Y muchas veces yo me di cuenta que yo era la que me cerraba la puerta. En temas de relaciones amorosas, yo, mira, yo era la sensación del bloque en Colombia, o sea, ¿qué les voy a decir? Pero yo cuando llegué acá, yo veía que me gosteaban, y yo tenía una cita y luego se desaparecían, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me tocó hacer un trabajo de introspección muy fuerte y me di cuenta de qué era lo que yo estaba reflejando, ¿no? Cuál era el mensaje que yo estaba enviando al mundo. Y el mensaje que yo le estaba enviando al mundo, bueno, antes de decir esto, ya una relación que tuve con un americano, él me sentó en una mesa y me dijo, no, lo que pasa es que esta relación no puede seguir adelante porque es que yo tengo muchas cargas, tú no tienes carro, tú no tienes papeles, tú no tienes esto, tú no tienes esto. O sea, me hizo una lista así que yo salí derrotada y Wow. eso me hizo como despertar en un momento y yo dije, él no me dijo lo que él piensa, él me dijo lo que yo le estoy reflejando de mí. Lo que es lo que yo le estoy mostrando al mundo es una mujer que le quitaron el sombrero de comunicadora social, su profesión, y ya no sabe cómo definirse. La están definiendo sus circunstancias actuales, que son, no tiene un estatus migratorio en el momento, no tiene un inglés fluido, no tiene un trabajo estable, se quedó sin su carrera. Y esa era la mujer la mujer que estaba saliendo a la calle en los Estados Unidos. No era la misma que llegó, no era la mujer de Colombia, no era la Laura que yo conocía. Entonces, de construir ese concepto, me tocó hacer un proceso muy fuerte con terapia psicológica y empezar a reconceptualizar quién era Laura, porque claro, yo, ¿quién era Laura? Y yo decía, cuando la psicóloga me preguntó, bueno, cuéntame de ti, yo no, yo soy comunicadora social. Me dijo, no, yo no estoy preguntando qué Ujú. haces, yo estoy preguntando quién eres. Mierda, y yo quedé en como 2 sesiones tratando de reconstruir esos pedazos de mí que se habían perdido, ¿verdad? Entonces ya después puedes decir, ah, bueno, yo soy una mujer feliz, yo soy una mujer Ujú. solidaria, buena hija, a redefinirme por los valores. Y siempre le digo a la gente, como pierden esa capacidad de poder ejercer su carrera, acá tu profesión no te define.
Y es más, si tú eres abogado porque tu título no te lo quita nadie, tu experiencia no te lo quita nadie. Que ahorita no puedas ejercer es otra cosa. Pero empecemos a reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra esencia para que esa seguridad y ese estancamiento puedan salir, podamos salir de esa etapa. Y al reencontrarnos con nosotros mismos, podemos reencontrarnos con ese niño interior y qué era lo que quería. Yo por lo menos me acuerdo que cuando era niña yo quería ser maestra, yo quería enseñar y yo veía que al lado de mi casa había una tiendita de barrio donde la gente iba a comprar huevos y cosas. Yo decía, ahí todo el mundo llega con un billete en la mano. Yo necesito poner una tienda cuando sea grande porque yo necesito hacer billetes. O sea, ese señor le entra mucho cash. Y yo quiero ser y también quiero ser maestra. Y ahora, bueno. Pues no soy maestra literal, pero estoy muy alineada con ese tema porque yo enseño mucho a los latinos, hago retos, hago conferencias. Entonces es eso, o sea, yo estaba enfocada en ser periodista y si no era periodista no iba a hacer nada en este país y bueno, la vida me cerró esas puertas para que yo viera otras cosas. Entonces, como que la invitación es a ver otras puertas en vez de la que uno quiere ir para allá, porque pronto te están trayendo algo más grande. Me encanta cómo lo mencionas, el aspecto sobre todo de te cerraban las puertas en lo que tú a fuerzas querías o esperabas o soñabas, pensabas que era tu camino definido en la vida y la vida te iba diciendo no, 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 hasta que te fue enrumbando. Y mira que lo lindo es que hoy enseñas de una manera, bueno, tal vez no como maestra, pero eres una persona que enseña a los inmigrantes cómo navegar su estadía en este país, cómo sacarle provecho y tal. Pero además es a través del servicio a otros que estás, o sea, obvio te pagan, pero tú estás ayudando a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste cuando llegaste a este país, para que no pasen o se les acorte el camino para llegar a donde quieren llegar y no tengan que pasar por todo lo que tú tuviste que recorrer y que te costó, como decimos en Ecuador, muelas, que fue tan, que hasta, bueno, y la terapia psicológica me parece buenísimo porque a la final, yo también cuando llegué a este país hice terapia psicológica porque también estaba, no me reconocía en la persona que era cuando yo llegué acá. O sea, yo era otra persona. Me tocó empezar de cero y siempre cuento esta historia, yo no sabía ni ir al supermercado, yo no sabía hacer compras en el supermercado. Y cuando fui la primera vez al supermercado, mi esposo se rió y me dijo, es que tú piensas que todavía estás de vacaciones, pero eso que tú compraste no vamos a comer todos los días, porque no vamos a comer ni chips, ni galletas, ni, no sé, ni helado. Y así tuve que empezar a crecer también y cortar ese cordón umbilical. Yo digo siempre, yo corté el cordón umbilical con mi país, con mi ciudad. Siempre vuelvo y amo y me voy a este sábado a hacer unas cosas en Quito, pero crecí como persona. Claro que crecer es doloroso. Nadie dice que es un camino de rosas. Es doloroso quitarse todos los mapas mentales que uno trae encima y crecer es doloroso, pero yo creo que, y Laura, tú debes pensar lo mismo, que es lo más hermoso que te ha pasado en la vida, donde estás sentado y día dices, wow, todo ese camino, todas esas lágrimas o ese sufrimiento valió totalmente cada una de ellas porque logré superar mis propias barreras, que creo que también es parte de enseñar a la gente cómo superarlas, porque sí, no es fácil llegar sin idioma, sin trabajo, tal vez sin papeles, pero hay formas de darle la vuelta también a esa situación y luego de verdad vivir, no el sueño americano, sino el sueño de tu propia vida, ¿no? De lo que te hace feliz y te llena como persona. Bueno, Sí. cuando tú hablas de ese, que quería como decir algo, cuando dices crecer duele, literal, crecer duele y a mí me gusta compararlo con el crecimiento de la langosta. La langosta tiene un Mm, proceso que se llama la muda y ella va ujú, cambiando su caparazón para poder crecer. Entonces, en esa muda, y lo hace más de 10 veces durante toda su vida, la langosta se quita ese caparazón y empieza a crecer y es un momento de mucho estrés para la langosta porque queda vulnerable, no queda sin ese caparazón que lo protege de ataques, queda sin ese caparazón y queda su piel básicamente expuesta a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ese mismo proceso de muda creo que lo pasamos los inmigrantes y lo pasamos varias veces acá, en el que quedamos muy vulnerables, en el que no nos ujú. reconocemos, en el que de pronto nos humillan en un trabajo porque mientras conseguimos los papeles o algo nos toca hacer cualquier cosa y nos toca aguantarnos muchas cosas, que es lo que queremos también, que no es así. Entonces, pero al final es necesario hacer la muda porque si la langosta no pasa por ese proceso de esa muda varias veces se va a quedar chiquitica. Y es lo que yo le digo a la Mm, gente, para crecer, para desarrollar nuestro verdadero potencial,
para llegar a hacer algo que de pronto ni siquiera nos imaginamos porque en nuestros países no tenemos ni siquiera las mismas oportunidades o los mismos trabajos que hay aquí en este país. Tenemos que pasar por muchas mudas y eso duele. O sea, Totalmente. Me encantó eso. qué belleza. Te lo juro que estabas diciendo varias cosas y la piel de gallina, una vez, dos veces, tres veces. Mira lo que dijiste, el estancamiento comienza y termina contigo. Wow. Sí, algunas veces estamos stuck o estancados y no sabemos por qué, pero es uno el que se está tal vez limitando, ¿no? Con lo que tú decías. Otra cosa que me encantó que dijiste, bueno, las expectativas. Las expectativas algunas veces pueden ser, o sea, yo creo que sí, o sea, uno tiene que tener sueños y tienes que tener metas, porque porque eso es como ese GPS que te ayuda por dónde voy, ¿no? Pero también uno tiene que soltar, porque algunas veces esas metas se pueden cumplir de otra forma. Entonces uno tiene que como soltar el proceso de cómo, que algunas veces estamos, no, porque lo que tú decías, yo tengo que trabajar en un canal de televisión. No, pues, o sea, ahorita estás haciendo otra cosa que tal vez no te veías haciendo, pero estás cambiando vida todos los días, cada vez que lo haces. Entonces yo creo que sí, definitivamente uno no es que uno tenga que bajar las expectativas, sino es como soltar esa parte del proceso y confiar, ¿no? Y obviamente siempre hay que trabajar y accionar, ¿no? Em, yo he visto tus redes y son maravillosas y son chistosas, o sea, tiene como de todo un poco, porque, A o veces sea, estoy puede. muy seria, a veces estoy... Exactamente, o sea, algunas veces estás comiendo, que, o sea, estaba viendo como algunas cosas que habías posteado y yo, ay, tengo hambre. Comiendo papitas o algo, pero también habla de las visas, o sea, es mucha información para el inmigrante. Yo creo que por eso tienes una comunidad tan linda que te sigue. Cuéntanos un poco, cuéntale a la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿cuál es ese mensaje que llevas a través de tus redes? Bueno, el mensaje que siempre llevo a través de mis redes es de esperanza, de que el sueño americano sí existe. Yo soy 100% creyente en el sueño americano. Y el sueño americano no tiene una sola definición, ¿verdad? No es como una casa, inglés y un carro y la ciudadanía. El sueño americano se ve distinto para cada persona. Para unas personas es hablar inglés fluido, para otras personas es poder tener una familia, vivir tranquilo. Lo que tú quieras, el sueño americano lo es. Yo también llevo un mensaje también de romper esas creencias limitantes que tenemos como inmigrantes, porque sé que es como el, digamos, la raíz del estancamiento, ¿no? Todo lo que nos empezamos a creer y a tragar. Y yo, obviamente, con mi vida, con digamos, todas las cosas que me han pasado, sé que la gente se puede empezar a identificar porque ya no es la historia de Laura, lo que yo cuento en mis reels, es la historia de muchos inmigrantes que se ven reflejados. A mí me pasaron muchas crisis y es lo que trato de contar, pero no quedarme en la crisis, sino cómo lo superé, cómo encontré esa salida. La última crisis que yo viví como crisis y que yo dije, ya no más la víctima, o sea, esto tiene que cambiar de alguna manera, fue el 6 de junio de 2019 cuando a mí me llama mi cuñado y me dice, tu papá se murió en Colombia. Y yo en ese momento, la verdad es que mi vida se partió en dos como inmigrante. Entonces, cuando yo empecé a contar esa historia en redes sociales, cuando fui vulnerable, cuando me abrí, yo encontré que había muchas Lauras que habían perdido a su padre, a su madre, a su hermana, que no habían podido ir a su país de origen por su estatus. Y al contar esa historia, la gente se empezó a identificar. Entonces, es como que la gente encuentra un espacio en donde puedan decir, es que no estoy solo. Y mucha gente siempre en los comentarios me dice, no solo me ha pasado a mí, ¿ves? Entonces, ese es el tener ese espacio en donde todos podamos compartir nuestras historias y las cosas que nos han pasado. Son como los pilares y obviamente el tema informativo, porque a mí me costó muchísimo, no sé por qué, y bueno, tenía que vivirlo de esa manera para ahora tener tanta información de este país, pero a mí me costó muchísimo encontrar. Yo me acuerdo que yo me mudé a Los Ángeles y yo no sabía cómo tomar el bus y que con una tarjeta. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Dónde se compra esa tarjeta? Yo duré como 2 meses para yo poder saber cómo montarme un bus con esa tarjeta. Yo digo, yo era un video de 30 segundos y mira, la tarjeta es así. Pero yo quiero es como ahorrarle ese tiempo a la gente y que se dediquen como a dedicar su tiempo a otras cositas que pronto le van a producir más que... Entonces eso es como esa parte informativa y también como dices tú, pues en mis redes también hay un espacio como que no todo es tan serio en la vida y también nos reímos y yo también soy muy yo en la información, en los videos. Creo que
que esa parte del aprendizaje que nos toca a fuerzas a veces cuando llegamos acá y no tenemos idea de nada, como me pasó a mí, por ejemplo, en el supermercado, o cuando fui a sacar la licencia y no tenía idea y reprobé 3 veces el examen y yo Y no decía, habían pero redes sociales, además, que no, no, nada, hace nada. 17 años, imagínate. Entonces, yo, además, tú inevitablemente empiezas a comparar un poco tu vida pasada con la nueva y dices, pero si yo en mi país casi que Ajá. campeona de automovilismo manejaba por unas calles sin semáforo, las cuestas, las subidas, las bajadas, y aquí me tienen que tomar prueba y te da resistencia también un poco a ciertas reglas que te ponen aquí también, como cosas que tienes que seguir. Y es parte importantísima, yo creo que el de poder irse, ok, moldeando a eso. Finalmente, y a lo largo del tiempo, creo que los beneficios son más que los pros son más que los contras, pero me encanta cómo puedes ir reenmarcando la experiencia. Tú decías hace un momento, nos cuentan esa historia de que para triunfar en este país tienes que tener 2 trabajos, de sol a sol, endeudarte con las tarjetas de crédito para tener algo. Y yo entiendo que en ciertas situaciones puede ser así, pero también hoy en día creo con la tecnología, con las redes sociales, hay muchas oportunidades también que pueden ayudarte a no vivir esa experiencia migrante desde esa creencia que nos han impuesto de que no, para lograr tener tu casa en este país tienes que trabajar, no sé, 100 horas a la semana, 3 trabajos. En ocasiones será así, obviamente hay situaciones, pero creo que remarcar esto y como decía Yanni, tener expectativas más realistas pero sin sobrecargarte emocionalmente, porque yo creo que la sobrecarga emocional, Laura, y cuéntame un poco más de eso, cómo nos pueden jugar en contra las emociones en el momento que estamos intentando abrazar ese sueño, o sea, cómo puede jugarnos en contra nuestra mente y nuestras emociones para poder lograr surgir y cumplir nuestros sueños acá. No, o sea, 100%. La mente, como yo le digo, puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba trabajando en un sitio que no me gustaba para nada. Yo era, bueno, bartender entre comillas, y digo bartender porque era un bar de muy mala muerte. No me pregunten ni cómo llegué ahí. Circunstancias, a mí me pasaron cosas que el Coyote y el Chavo del Ocho. Entonces, yo no estaba, o sea, digamos, yo ganaba ahí cash, eh, y se ganaba bien, pero no era el sitio donde quería estar, no era un sitio que me gustaba, no era mi sueño, no era el trabajo que yo quería, pero estaba cómoda, entre comillas. Entonces yo estaba en ese sitio, ¿verdad? Y en algún momento me dicen, cuando yo llego a trabajar, me dicen, es que nos salen las cámaras que tú robaste dinero de la caja. Y yo manejaba la caja. Y yo me quedé como así, pero muéstreme el video. No, ya te lo mostramos luego, pero lo habían visto el mismo día. Y yo, pero muéstreme la cámara. Yo estaba súper indignada. Yo le dije, bueno, les voy a decir algo. Porque me dijeron, hoy no vas a trabajar, ya no vas a trabajar más de bartender, sino de mesera. Y yo le dije, bueno, yo no voy a trabajar en un sitio donde me están diciendo que yo me robé algo y yo claramente soy inocente. Entonces yo me voy, no sé qué. Yo me voy. Y cuando me voy, me llaman como a los 2 días y me amenazan los mismos dueños del sitio y me dicen que si no vuelvo van a llamar a la policía porque yo tengo que ir a trabajar. Entonces ahí es Oh, donde entra la mente como factor decisivo y obviamente la pregunta es cómo, yo no sé, si ustedes tienen un negocio, ustedes le roban, ustedes van a llamar a la persona que sí o sí tiene obligada que vuelva. obvio. Se me hizo súper extraño, pero ahí viene como los juegos mentales, ¿no? La mente empieza a jugarte esa mala pasada. Cuando a mí me llaman y me amenazan, yo empiezo a decir, ok, yo acabo de meter mi solicitud de Green Card. Entonces, si esta gente tiene un proceso en contra mío, aunque yo sea inocente y empiezan a meter un proceso, me van a negar la Green Card. Todos mis años y todo lo que ha pasado, ya había pasado la muerte de mi papá y no sé qué, esto no puede ser, no sé qué. Y entonces yo dije, y además, de pronto la dueña es ciudadana, yo apenas tengo un asilo pendiente, o sea, ¿no? Empezó todo como a la mente a jugarme sucio. Y obviamente, adivinen qué, bien, adivinaron, volví. Entonces, volví a trabajar ese sitio, me quedé un rato allá. ¿Por qué? Porque me quedé en mis propios pensamientos, en lo que yo pensaba cómo era la realidad.
no busqué, digamos, asesoramiento legal, no le pregunté a otras personas, o sea, me quedé enfrascada en mi misma situación y en el pobrecita y qué me va a pasar y no me van a negar la green card, yo me vi hasta presa y todo pasó en mi mente, ¿ves? Obviamente no tenía, digamos, las herramientas que tengo ahora, pero tenía que pasar para que yo pudiera, digamos, bueno, ¿qué pasó después? Para no darle el cuento mucho. Entonces, yo duré ahí 2 meses y ya después cuando vi que bajó la marea, yo le dije, no, miren, tengo una visita, mi mamá viene, me voy a quedar con ella 2 meses, no sé qué, ya después de esos 2 meses que me fui, pues nunca me volvieron a llamar, pero bueno, salí de esa situación. Pero es para ver cómo la misma mente te puede llevar a una buena situación o te puede estancar de una manera tan impresionante. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué lección aprendí? ¿Para qué me pasó esto? Porque la vida me estaba diciendo hace rato, ese no es tu sitio. Y yo era, sí, sí, pero aquí estoy bien, o sea, ya vengo, ya conozco a la gente de este sitio, no me gusta, es horrible, pero aquí estoy bien, mal que bien me paga la renta, me paga todo. Y era como que me decía, sí, pero tú viniste por algo más, tú no quieres estar aquí, tú quieres estar en un mejor sitio, tú quieres crecer, tal, tal, tal. Y yo, Ujú, entonces, como uno le dicen las lecciones y uno no las escucha, la vida te va a dar entonces una lección de una manera horrible para que diga, oye, te estoy diciendo que te salgas de ahí. No te quieres salir, pues te voy a sacar. Y te voy a sacar y te va a doler de cómo te voy a sacar. Entonces, cuando la vida empiece a hablar de cuando tú empieces a ver una zona de incomodidad, escúchalos. Cuando tus sentimientos empiecen a hablarlos, escúchalos. em, y créeles, ¿no? Y entonces también confronta a tu mente y a tus pensamientos. Y bueno, yo no los confronté y bueno, viví esa experiencia un poquito desagradable, pero eso sí, yo no cambiaría ni un segundo de mi historia porque hacen parte de mí, de lo que estoy viviendo. Y bueno, eso es como ese tema mental, ¿no? Revisa bien cuáles pensamientos están desde el miedo o desde la carencia y cuáles de verdad están un poquito más centrados. Sí, Vale y yo siempre hablamos, bueno, según los estudios, nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día y de esos Imagínate. 60.000 pensamientos, 90% son los mismos ayer, hoy y mañana. Y de esos, 80% son negativos. Entonces nosotros estamos pensando todo el tiempo negativos y por eso yo creo que es muy importante estar consciente de qué es lo que pensamos, que obviamente con las herramientas que tú tienes ahorita, tal vez si te viene un pensamiento de que, uy, no me va a salir este trabajo, ya, pero espérate, ¿por qué no me va a salir? Ok, ¿qué puedo hacer claro. para que me salga? Oye, si me han salido todos los trabajos, ¿por qué voy a decir que este no? Y si no me sale, pues ya sé que esto no es para mí, ¿no? O sea, es como todo. Mm. Hay una frase mientras tú estabas, cuando terminaste de hablar y cuando dijiste, bueno, como yo no tomé la decisión y me quedé ahí, la vida, o sea, Mm, uy, iba a decir algo, una, Dilo, dilo. a huevo, o sea, que a Ajá, sí, mexicanos a huevo te pone, y claro. o sea, que te saco, ¿no? Y la frase es, si tú no tomas decisiones en la vida va a tomar decisiones por ti. Y a mí esto, o sea, me resuena en muchas cosas, especialmente cuando yo me divorcié hace 3 años y medio. Yo ya venía como peleando con un tsunami, o sea, yo me sentía en la relación como si yo estuviera nadando hacia la ola de 80 metros, pero yo seguía nadando, ¿no? Porque bueno, hay que hacer que esta relación funcione, si se puede, porque el amor lo puede todo, mentira, pero ahí en algún momento mi ex marido tomó la decisión, que hoy en día, y yo lo sabía en ese momento que iba a ser la mejor decisión de mi vida, igual me dolió, igual tenía el corazón roto, pero yo sabía, basado en todo lo anterior que me ha pasado en la vida, que siempre cuando me pasa algo, cuando pasa un cambio, cuando pasa esa transformación, es porque algo mejor viene. O sea, y siempre me ha pasado. Eh, pero volviendo al punto, la vida tomó la decisión por mí porque yo no quise escuchar mis sentimientos, lo que decía mi cabeza, porque tal vez seguía luchando por no soltar. Y una de las cosas que aprendí en este proceso fue a soltar. Entonces ahorita soy una persona mucho más, no dejada, pero si pasa algo, no me apego. O sea, soy una persona más desapegada a las situaciones, a las personas, y no me tomo las cosas personales. Eso fue como parte del aprendizaje que tuvo, pero me encantó cómo dijiste eso, ¿no? Pregunta, ¿esa ha sido la prueba más difícil que has pasado como mujer inmigrante, la que nos contaste? ¿O has tenido otra? Yo creería que la experiencia de mi papá es la prueba más grande que he pasado cuando yo me,
bueno, el tema es que las circunstancias alrededor también fueron muy duras porque yo estaba viviendo en Los Ángeles y yo en Los Ángeles tenía una vida, eh, yo era infeliz en Los Ángeles. Los Ángeles, yo amo, tengo un love-hate relationship con Los Ángeles porque Los Ángeles es una ciudad muy chévere, Los Ángeles fue la ciudad que me abrió las puertas, pero bueno, me iba como perro en misa en el amor, en el trabajo ni se diga, o sea, la situación de vivienda, o sea, todo. Yo rescato que me abrió las puertas, que aprendí mucho y que me dio unas amistades muy chéveres, ¿no? Pero yo tuve que tomar una decisión en algún momento y dije, aquí no me está yendo bien, ya llevo 2 años y estoy como dando vueltas en círculos acá, yo necesito hacer algún cambio. Y fue cuando decidí moverme a Atlanta. Bueno, no literal Atlanta. Yo vendí todo, eché todo a mi carro y yo dije, voy a atravesar el país de oeste a este y donde me guste me quedo. Entonces, con mi mejor amigo, que es mi compañero de aventuras, que es como mi hermano básicamente, y empezamos como, y pasamos por California, Arizona. En Arizona conocimos el Gran Cañón, hicimos como turismo de cosas gratis. Lo único que pagamos fue como el de la parte del Gran Cañón, un tour, pero de resto fue todo gratis. Nuevo México, Arkansas, bueno, muchos estados. Y bueno, terminé en Atlanta por otras circunstancias, pero bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado, a mí me encanta. Terminé en Georgia. Y el día siguiente que yo llego, pues yo a este proyecto le llamé el proyecto Felicidad, hice mi PowerPoint y todo, con presupuesto y todo, porque yo dije, me voy a mover hacia la felicidad. Yo soy infeliz en esta ciudad, yo me voy a mover hacia lo que me hace feliz. Entonces me muevo, decido moverme, no quedarme. Fue como ese despertar a que del estancamiento tenía que salir yo misma, ¿verdad? Y al día siguiente que yo llego a Atlanta, me llama mi cuñado y me dice que mi papá se murió. Y yo dije, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cuando decido moverme y ser feliz? O sea, otra vez, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Obviamente eso sí estaba fuera de mi control, 100%. Y ahí es Ah, donde empiezo a tener que tomar una decisión que obviamente iba a partir mi vida en dos. Me voy a dar el último día a mi papá, pero también decía, ya he llevado una trayectoria acá, empecé a hacer mi vida acá. Lógicamente, si yo volvía a Colombia, si yo iba, no podía reingresar a los Estados Unidos. Y algo que habíamos hablado de pronto como familia, ¿qué pasa si un miembro de la familia fallece o lo habíamos, pues yo traje el tema a la mesa y mi papá siempre me decía, no tienes nada que venir a hacer a Colombia, quédate allá, ya tú tienes tu vida allá. Y era entender que volver a un funeral no iba a arropar los años de vida que tuve con él, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí quedarme con todo y lo que pesa quedarse. Yo duré como un mes encerrada en el apartamento que estaba recién llegada a Atlanta. Imagínate, solamente con mi mejor amigo en una ciudad nueva donde no conoces a nadie, en un colchón y una almohada porque no teníamos nada. Recuerden que nosotros nos veníamos en el carro y no, pues lo único que alcanzamos a traer fue la ropa y tres ollitas que yo me traje, que son imusas y las amo y no las podía dejar. Entonces, eso era lo que me acompañaba. Y bueno, fue un momento como de parar, reflexionar, reagrupar y volver a salir al mundo, pero fue una experiencia muy difícil y sé, la más dura que he vivido y sé que muchos la han vivido y con todo lo dura que es, sé que siempre estamos en el momento indicado, con las personas indicadas para vivir lo que tenemos que vivir, porque si no eh, atravesamos la tormenta, nunca nos vamos a transformar, pero también depende de cómo transitemos por la tormenta, cómo vamos a salir de ella. yo creo que parte de ser migrante, yo siempre digo migrar es de valientes de espíritu, de valientes que tal vez en ese momento no se sientan tan valientes, pero ya el dar el salto, dejar todo atrás, quemar las naves, como dicen, y empezar de ser un lugar, ya habla mucho de la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos, de de ser fuertes en los momentos como estos, cuando un familiar tuyo se enferma, cuando no puedes viajar a estar con esa persona que es importante para ti, cuando te pierdes de un montón de eventos en tu país, con de amigos, de familia, que tienes que mirarlos por FaceTime o por video porque no puedes estar presente. Pero creo que en el fondo todo lo que como ser humano ganamos es una experiencia única que solo puede decirlo la persona que da el salto y que da el brinco. Yo conozco mucha gente que ha terminado yéndose de Estados Unidos o de sus experiencias en otros países porque no resuena con ellos, no lo logran, no desean, quieren volver a su tierra, a su país.
y es totalmente válido. Creo que los que nos quedamos nos merecemos una palmadita bien fuerte cada día que estamos aquí porque es una experiencia transformadora, te transforma y como tú decías, te reinventa, te recrea, te vuelves casi que a nacer con la misma piel, pero ya eres otra persona diferente. Yo cuando veo a la Valeria de hace 17 años, no soy la misma Valeria y le tengo mucha compasión, mucha gratitud también por haber aguantado, por no haberse subido en el siguiente avión y regresarse a su país. Creo que todas nosotras somos muy valientes y eso nos hace extraordinarias. Laura, estamos llegando a al final de nuestra entrevista, pero antes de irnos, siempre hacemos a nuestras invitadas 3 preguntas que se contestan en una sola palabra, una sola frase. Y voy a empezar. La primera, si tú tuvieras una varita mágica y tuvieras el poder de cambiar un hábito en todas las personas del mundo este instante, ¿cuál sería ese hábito? Poder cambiar un hábito Ujú, de las personas del mundo. ujú. Renegar. Mm, me Ese es gusta. nuevo, ¿vale? Esa es nueva, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Renegar, bueno, me dijeron que tiene una palabra, pero yo digo renegar porque entre tú más reniegas, más cosas, cuando yo renegaba de mi vida en los Estados Unidos, miren, más cosas malas me pasaban, es como que tú le dices a la vida, bueno, yo detesto este trabajo, y mire, me mandaba más trabajo, más trabajo, más trabajo, y tú lo que tú le digas a la vida es lo que tú le estás diciendo, quiero más de esto, entonces, ese La hábito, nube, mm, la mm. nube negra, la nube negra. Y ese es un poco como soltar, pues, ¿no? O sea, como, coño, perdón, si te pasa algo, pues, acéptalo. Uy, Dios mío, este capítulo vamos a tener que poner la E de explicit. Eh, la segunda, si tú tuvieras la oportunidad, Laura, de encontrarte con Laurita de 15 años, con todo lo que ella estaba viviendo y con todo lo que tú sabes ahora, ¿cuál sería el consejo que le dirías? No, le voy a decir, vamos, explicit, sigue cagándola, que lo estás haciendo muy bien, porque esto va a ser parte de tu historia. Esto te va a hacer una mujer única y espectacular. Los cambios son muy buenos, así que tú échale para adelante. Sigue, así, tal cual. Me encanta, me encanta. Y así mismo con esas mismas palabras, me encanta. Así deberíamos hablarle a las nuestras de 15. Y bueno, y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Bueno, la palabra bienestar, sin duda alguna, es despertarse con tranquilidad, sabiendo que estás haciendo lo que te apasiona, que estás enamorada de tu vida y aunque las crisis van a aparecer, son parte del camino. Yo tengo algo que se llama el crisistómetro. Entonces yo digo, entre más grande la crisis, más grande la bendición, ¿verdad? Entonces yo cuando algo me pasa, lo mido. Esta crisis está grande. Bueno, vamos para adelante. Sí, uno va a llorar y uno va a patalear, uno es humano, pero lo que viene después es bueno. Entonces, ahí está. Amén. Amén. No todos, amén. Laura, qué increíble. A ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, si te gustó este episodio, compártelo. Tal vez con esa persona que migró a Estados Unidos o es migrante en otra parte y Ujú. que le encantaría un poco sentirse escuchada o decir, ok, esto le pasó a alguien, salió adelante, yo también puedo seguir adelante y etiquétanos para que más personas se puedan beneficiar de este contenido. Laura, eres una mujer increíble. O sea, todo lo mejor para ti. Aquí estamos para apoyarte en lo que necesites y gracias por haber venido a Saludablemente Mujer. No, gracias a ustedes, Yanni, vale, por este espacio, porque tú sabes que cuando uno también es como, ¿cómo que se dice? No, no es karma, no. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Cuando uno hace, ay, bueno, hace uno terapia cuando uno puede expresar y uno puede recontar su historia, de verdad que uno como que se les desbloquean otros recuerdos y uno empieza a Total. hacer, entonces, de pronto sí, no solo para que los oyeron, sino que para mí también fue un espacio de reflexión hoy. Catarsis. 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 Eso fue Ok. catarsis gratis. Esa palabra no Eh, la vamos a cortar. Gracias, Lau, gracias, Yanni. Ha sido un episodio increíble que nos recuerda la fortaleza que vive en cada uno de nosotros y que no nos olvidemos que ser migrante es una bandera que se lleva con mucho orgullo. Así que llevémosla bien en alto y hagamos de nuestra vida lo que soñamos donde quiera que estemos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Hasta la próxima.